Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. De verdad que es un placer estar con ustedes en nuestro primer programa. Y vamos a presentarnos. Aquí al lado mío está Luis Pedro Cabarrús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Yo la verdad muy emocionado. Estaba esperando este día desde hace meses. Este es un proyecto nuevo que nació en el corazón de Dios. Y hoy está saliendo a la luz. Así es, mi nombre es Angie Albizu y juntos vamos a tener este espacio, este tiempo, para que podamos, en cierta forma, mostrarles la verdad de lo que el Señor está bajando a Guatemala y a todos los países del mundo. Y que dijiste la verdad. Este programa, su nombre es Conociendo la Verdad. Y vamos a partir desde allí, que es conocer la verdad. Así es. Vamos a empezar a contarles que hoy vamos a tratar varios temas y realmente en el corazón de Dios nació este proyecto que es audiovisual. Realmente queremos a través de internet poder acercarnos a sus casas, poder acercarnos a tu habitación, al lugar donde te encuentres y que podamos intercambiar no ideas, sino realmente los fundamentos que el Señor puso para todos los cristianos. Cuando hablamos de la verdad, tenemos que partir primero de lo que la gente define como la verdad y luego vamos a hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de la verdad. Si nosotros vemos la definición que encontramos en el diccionario, dice que la verdad es una afirmación o principio que se acepta como válido por un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos o más personas están de acuerdo en algo, eso se puede establecer para ese grupo como una verdad. Wow, esto es bastante peligroso entonces, porque me imagino que si ponemos un grupo de 20 personas que simplemente piensen o afirmen que vieron algo, por ejemplo, ya se puede decir que eso es verdadero, que eso es cierto, que es algo real. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de temas tan trascendentes para nuestra vida como la verdadera verdad? La verdad es una persona. De acuerdo a la palabra, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad no es un concepto. No, la verdad es una persona. Muy bien, perfecto. Entonces, si la verdad es una persona, ya podemos asegurar que tenemos el primer fundamento puesto. Y hablando de fundamento, hay en la palabra también la idea de quién es el verdadero fundamento. Exacto. Cuando nosotros comenzamos a construir, siempre tiene que haber una base. Y esa base es la que va a determinar qué es lo que yo puedo construir sobre ella. Si nosotros hablamos en la palabra dice que el fundamento es Jesucristo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 3:11, que dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Este fundamento fue puesto incluso antes de la fundación del mundo. Así es. Con esto, todos los cristianos, y creo que la mayoría, no tendría ningún problema. Sabemos que realmente el fundamento es Jesucristo y la palabra es la Biblia a la que nosotros respondemos y llamamos la verdad, ¿verdad? El punto es que precisamente cuando hablamos de conocer la verdad, hay, Luis Pedro, muchísimas personas que interpretan a su manera. Correcto. Y es por eso que es importante nosotros saber que la verdad está puesta desde un principio. Ahí también, cuando nosotros empezamos a construir, tenemos que tener ese fundamento. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento.
¿Qué quiere decir esto? Que es una progresión de cosas que yo voy a construir sobre ese fundamento que es Jesucristo. Primero tenemos la fe, obviamente la fe en Jesucristo, creemos en el fundamento, y a esto le tenemos que añadir virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, la virtud es básicamente lo que las personas pueden hacer por bien, o sea, tienen un objetivo que es hacer el bien, construir en base a eso. Eso es virtud, pero no nos podemos quedar solamente en esa virtud moral o ética, sino que tenemos que ir más allá. Correcto. Y saber que a la virtud, como dice la palabra, tenemos que añadirle conocimiento. ¿Okay? Exacto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros en este programa. Y es por eso que es importantísimo nosotros partir de ese fundamento. Nosotros vamos a partir de que la verdad es la palabra de Dios, de que la verdad es Jesucristo, y nosotros vamos a ir desarrollando todos los temas apoyados sobre ese fundamento. Así es. Bueno, dicho todo esto como un preámbulo para poder tocar el tema de hoy, nosotros vamos a proponerles el título de El Círculo de la Salvación, ¿sí? Vamos a explicarles a través de los minutos siguientes de qué se trata precisamente este Círculo de la Salvación y para que ustedes también se puedan ubicar en dónde están, porque este programa los va a desafiar, los va a alentar también para que puedan encontrar el verdadero lugar y propósito que el Señor ha destinado para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros en este tiempo específico en el que nos ha tocado vivir. Así es. Como dijiste bien, el Círculo de la Salvación realmente es un diseño. La verdad es que en la palabra nosotros vemos que el número 3 se repite muchas veces. Sabemos, por ejemplo, que tenemos un Dios trino, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros también somos seres tripartitas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Podemos ver, por ejemplo, que cuando Dios pone al hombre, lo pone en el lugar central de comunión que Él quería con Él. Sabemos que Él lo puso en el huerto. Y el huerto se encontraba en Edén y Edén se encontraba en la tierra. Entonces vemos aquí que existen prácticamente 3 círculos. Este diseño nosotros lo pudimos ver precisamente porque estábamos en el círculo de afuera, ¿sí? Muchas veces los cristianos caen precisamente en esa comodidad, ¿no? Donde todo está bien, nosotros ya aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida empieza a cambiar y llegamos a un punto donde podríamos decir que es como una planicie, y esa planicie es muy peligrosa, porque puede ser una planicie de comodidad y es precisamente donde el enemigo te puede querer. ¿Por qué? Porque es un punto en donde no estás haciendo aquello para lo cual fuiste llamado. Ok, vamos a hablar un poquitito acerca de este círculo de la salvación. ¿Cómo llega una persona a conocer al Señor? Pues bien, puede conocerla de muchísimas maneras. Seguramente cada uno tiene su testimonio, tiene una historia para contar de cómo ha conocido al Señor. Por ejemplo, puede ser que te hayan invitado a una reunión. Correcto. ¿Sí? Una iglesia o un grupo pequeño. Puede ser que alguien en el trabajo te haya hablado. Puede ser que un pariente o una amiga haya orado mucho tiempo por vos y llegó el momento en el que algo pasó en tu vida. Jesús ya dejó de ser un Dios tradicional o un Dios familiar para ser tu Dios, el que vos escogiste para que ocupe ese lugar central en tu vida. Podemos decir que ese día ocurrió algo en tu corazón y sentiste un cambio, una diferencia. Como que una venda puede haberse corrido o se cayó de tus ojos y pudiste ver mucho más allá. Pues algo así te pasó a vos, ¿verdad? Pues algo así me pasó a mí, a diferencia de tu caso, donde conociste al Señor desde muy pequeña. Pues en el caso mío fue cuando ya llevábamos algunos meses de casados. Yo tenía ya pues un conocimiento. Creo que alguna vez sería importante que pudiéramos hablar de que en Dios también hay niveles de conocimiento. Así es. Yo tenía cierto conocimiento de Dios. Nunca fui una persona mala, lo que el mundo conoce como persona mala. Siempre fui alguien que no le hacía daño a nadie. Pero hubo un momento, como tú dices, que en ese momento yo conocí a otro nivel a Jesús. En mi vida empezaron a cambiar muchas cosas. Empezó a cambiar sobre todo mi manera de hablar. Empezó a cambiar mi manera de pensar. Y entró como en mí un hambre, una sed de seguir aprendiendo más y conociendo más a esta persona que es Jesús.
Pero llegó un momento en mi vida en donde ya me había acomodado. Y el haberme acomodado lo podía ver en donde ya mi vida era rutinaria, de alguna manera. Pues iba los domingos a la iglesia, iba los martes a un estudio bíblico, pero creo que ahí era, digamos, donde yo me había quedado precisamente en ese círculo de afuera. No estaba llegando yo al nivel que Dios quería para mí. Ok, o sea que podemos descubrir que cuando conocemos al Señor y se nos cae esa venda y empezamos a ver, nos entusiasmamos con Es esto. correcto. Queremos aprender amor. más, queremos tener más encuentros con Él, queremos entrar a su presencia y vamos aprendiendo de otros que saben más y decimos, yo quiero alcanzar un nivel más alto, quiero descubrir profundidades del Señor. Estamos entusiasmados, estamos con ese primer amor a flor de piel. Pero de repente, como que algo pasa y empieza a alivianarse ese deseo, Correcto. quizás porque somos perezosos muchas veces, no avanzamos en el diario buscar del Señor, de leer su palabra, de arrodillarnos en nuestra habitación y buscarlo, y entonces nos empezamos a chanchar, decimos nosotros en argentino, no sé cómo se diría así más, acomodar, nos acomodamos a esa búsqueda del Señor y algo pasa en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Qué es lo que pasa, Luis Pedro? Nosotros siempre lo hemos dicho y precisamente porque a nosotros como matrimonio lo pasamos una dificultad muy fuerte y creo que ese fue el momento en donde fuese como zarandeo que nos hizo reaccionar y entendimos que no es lo mismo ser salvo que participar del reino. Uh-huh. Es algo diferente. Jesús mismo en Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay otra escritura que está en 1 Corintios 11, en el verso 30, que vemos que muchas personas se encuentran dormidas. Este adormecimiento es a lo que nosotros llamamos comodidad. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. ¿Cómo vos te podés dar cuenta que estás del otro lado si has caído en este círculo de la salvación? Porque la gente no se pregunta eso. Una vez que nació de nuevo, una vez que se entregó al Señor, dice, bueno, ya está. O sea, ya estoy yendo a la iglesia los domingos o voy a un grupo todas las semanas. Y quizás en realidad pasa algo en su interior y dicen, no veo ningún cambio, ya todo está como en esa meseta. Qué difícil entrar en esa meseta. No difícil entrar, qué difícil salir de esa meseta para todos los cristianos que llevan muchos años. Yo he notado a lo largo de mi caminar con el Señor cuántas veces he caído en esa tradición de llegar domingo tras domingo, de querer decir, o sea, no hubo un domingo en que no sintiera ganas de ir al Señor, a alabar al Señor, a adorar en el cuerpo y demás. Pero después de escuchar la palabra y de adorar al Señor y demás, uno se vuelve a la casa y pasa de lunes hasta el siguiente domingo de la misma manera. Es correcto. Caemos como en ese ciclo donde esa inyección, llámalo de fe o llámalo de cosas incluso a nivel emocional, ¿no? O sea, como que muchas veces nos hacen así en la espalda, nos palmean, nos pompean un poco, nos dicen, dale, vos podés aguantar una semana más y llegamos a la siguiente semana. Porque claro, la palabra nunca vuelve vacía. Exacto, la palabra dice el sembrador, sembrador salió a sembrar y hay 4 posibilidades de esa semilla, pero lo que es cierto es que la palabra de Dios, cuando Él la suelta, nunca vuelve vacía. Algo que me confrontó a mí muchísimo, y creo que ese sería el verso en donde podemos nosotros ver esa diferencia que te decía entre estar en el círculo de la salvación y participar del reino. Y muchas veces no nos gusta la manera en la que se dan las cosas. Pero antes que nos avancemos al siguiente círculo, a mí me gustaría hacer énfasis en este círculo, en el primero que vos mostraste hace un ratito, de la salvación. Yo pregunto, ¿las personas que están en ese lugar igual son salvas? Podríamos decir que sí, ¿verdad? Para ser salvo, simplemente tienes que creer en el Señor y confesarlo con tu boca. Ahora, entonces el punto sería que aún siendo salvo, yo no estoy aprovechando de todas las riquezas que mi Padre
ha pensado y soñado para mí, en mi vida, en esta tierra. Es correcto. Uh-huh. Hace unos momentos te mencionaba un verso que Jesús decía, arrepentíos. La palabra arrepentimiento viene de transformación de la mente. En griego es metanoia. Así es. Y metanoia quiere decir que la persona, luego de que fue salva, debe pasar un proceso. Es el proceso en el cual estamos todos siendo perfeccionados. Y en ese proceso, nosotros lo que debemos hacer es transformar y renovar nuestra mente. Nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar. Para parecernos al Señor y realmente conocer esta verdad, como esa persona que vos hablabas desde el principio. O sea, conocer a Jesús es conocer la verdad y vivir en esa verdad. Entonces, yo quiero darte un dato bastante interesante. Contame. Algunos calculan, después de haber hecho estudios demográficos, que el mundo hoy tiene 2.200 millones de cristianos. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, significa que el 31% de la población total es cristiana o ha pasado por las aguas del bautismo, ya sea de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana Evangélica o Protestante, en todas sus diferentes denominaciones, pero estamos ahí nomás de los musulmanes. O sea, los musulmanes son la segunda religión más importante. Yo creo que después de este dato, muchos van a celebrar la mayoría. Van a decir, ¡ay, somos número uno!, ¿verdad? Correcto. Ahí estamos encabezando la lista de religiones. Exacto, pero qué interesante que lo que decís acerca de la mayoría. ¿Por qué si la mayoría son los cristianos y al final la iglesia de Jesús es la que está llamada de alguna manera a hacer que las cosas cambien? Así es. Si la manifestación de los hijos es esperada y aguardada por la misma creación del Señor, entonces ¿por qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo? ¿Será que la gente que participa del cuerpo de Cristo de la iglesia está haciendo lo cual fue llamada a hacer? La respuesta es no. Definitivamente, con este número de cristianos en el mundo, nosotros tenemos que llorar en vez de celebrar la mayoría, porque realmente a mí estos datos no resaltan la verdadera iglesia de Jesucristo. Dentro de este número se encuentran muchísimas personas que viven este cristianismo que estábamos hablando, ¿sí? De palabra, de tradición, de domingo, en definitiva, pero no hacen un cambio, una diferencia en el lugar donde viven, en el lugar donde Dios los puso, en su trabajo, en sus escuelas, en las universidades. Y esto no es para nada un regaño que antes no hayamos pasado nosotros mismos. Correcto. A nosotros nos sucedió, y ahora sí voy a ir al verso ese, el cual nos cambió la manera de pensar. Y nos dimos cuenta posterior al proceso. En Hechos 14:22, en la segunda parte de ese verso, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué querrá decir que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino? Yo definitivamente he leído varias veces ese verso antes del diagnóstico médico que tuve y nunca lo había entendido. Realmente, de hecho, lo había pasado por alto. Porque toda palabrita que suene como dura no nos gusta, ¿verdad? Decimos, no, esto no es para mí, esto era para ellos. Correcto. ¿Verdad? Pero no nos damos cuenta que el Señor no cambia, no sufre sombra de variación y nos está hablando a nosotros. Iglesia, nos está hablando a vos que estás del otro lado y a nosotros que estamos de este. Nos está diciendo básicamente que a través de muchas tribulaciones va a ser la única manera prácticamente de entrar al reino de Dios. Si no, no estaría diciendo es necesario. Mismo Jesús lo confirmó cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción, ¿no? ¿Y qué verdad es esa? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno pasa por estos procesos? En el caso nuestro, pues pasamos un proceso, como decía Angie, de un diagnóstico adverso. Fue en el momento en el cual, me acuerdo hasta la fecha, un 24 de septiembre del 2015. En ese momento, cuando nos dan el diagnóstico, un cáncer metastásico etapa 4, con metástasis en muchas partes del cuerpo,
qué peor noticia que eso para una pareja que tiene hijos pequeños. A nuestro hijo más pequeño en ese momento tenía 2 o 3 años. En ese momento, a través de esa tribulación, es donde uno toma una decisión. Y esa decisión es pararte en aquello en lo cual creíste o ponerte de acuerdo con ese diagnóstico. Así es. Definitivamente estoy convencida de que es necesario que pasemos muchas pruebas para poder entrar al reino. Y muchos van a decir, entonces yo no quiero. Y es una decisión. En realidad no es que vos vas a buscar el problema. Es que es necesario que pases ciertas cosas en tu vida, que puede ser una enfermedad o puede ser realmente cualquier cosa de la vida, porque sabemos que la vida no es fácil, que la vida vamos a tener que enfrentar muchas cosas con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestros trabajos, puede ser económico. Pero qué lindo que cuando venga esa prueba lo podamos utilizar para ascender al siguiente nivel donde Dios nos quiere. Es interesante que no conozco todavía personas que hayan entregado su vida completamente al Señor, que no hayan pasado algo que los haya hecho despertar. Correcto. Y de hecho, me voy a apoyar en las Escrituras. Hechos cuenta cuando fueron dispersados, Correcto. Cuando eran perseguidos, cuando tenían que meterse en esas cuevas, cavernas y demás que habían hecho los cristianos para no ser decapitados por los romanos o no ser llevados a pelear con los leones y todas esas historias que son reales. Ellos fue el tiempo más ferviente de la iglesia. Correcto. De hecho, o sea, son personas como nosotros, pero que estaban dispuestas a derramar hasta la última gota de su sangre por aquello por lo cual creían. Así es. Y es lo que tú decías, qué cómodos somos, ¿no? Qué cómodos somos en el cual, mientras me hablen bien, mientras me digan, sí, es lindo escuchar esas escrituras que dicen que todo lo podemos en Cristo, que Él te quiere prosperar, pero muchas veces nos estamos olvidando que esta escritura es cierta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones participemos y entremos en el reino de Dios. Este ministerio en el cual nosotros estamos es un ministerio que precisamente le habla a esas personas que están en esa etapa. Te habla a ti que estás dormido, que estás... hay un término que se dice calientabancas, ¿no? Simplemente lo que estamos haciendo nosotros es estando en el lugar, estamos ahí. No estamos haciendo nada. Y la verdad es que Dios no nos llamó a eso. No. La misma voluntad de Dios se expresa en Génesis cuando Él le dice a Adán que quiere que gobierne, que sojuzgue la tierra. Eso es una acción hacia la creación. No le dijo quédate abajo de un árbol, le dijo, o sea, le dio tareas. Le dijo échate a dormir. Exacto. Que yo voy a manejar todo y voy a controlarlo todo. Realmente nos ha dado autoridad y gobierno para que podamos hacer la diferencia en el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Y hoy por hoy se mira la iglesia dormida. Efesios 5:14 dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y realmente este despierta, hoy el Señor lo está hablando a su iglesia. Despierta, iglesia, tú que duermes. Levántate de entre los muertos. ¡Wow! O sea, qué exhortación que nos hace el Señor. Mira dónde están los que están durmiendo. O sea, los que están durmiendo están al lado de los muertos. Si no, le diría, levántate de entre los muertos. Exacto, así es. Entonces, la verdad a mí me desafía. Y me desafió. Y desde ese momento que tomamos la decisión de no ser más cristianos de ese círculo de la salvación, sino que decidimos participar del reino, la verdad que nuestra vida cambió y la verdad que hemos llegado a un momento en el cual ya no se puede uno detener. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para tu vida y quiere que hagas aquello para lo cual Él te diseñó. Nosotros tenemos un diseño perfecto y dentro de nosotros está escrita la ley de Dios. Así es. Hoy hemos hablado de la diferencia entre ser salvos y participar del reino. Nosotros los invitamos a todos ustedes a que puedan mirar dónde están, a donde puedan examinarse y permitir también que el Señor y el Espíritu Santo examine su corazón. Deja que Él sea el que te diga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy parado? ¿Dónde estás sentado?
para que puedas moverte de ese lugar y empezar a accionar en el lugar donde Él te puso. No sé si tenés por allí Mateo 4:17 para que podamos volver a repasarlo. Correcto. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se ha acercado a nosotros. El reino del Señor se ha acercado a nosotros y está hoy entre nosotros. Dentro de ese diseño, que es a donde quiero llegar, ¿en qué lugar nos quiere Él? Hablamos de que hay un primer círculo. Si nosotros nos vemos dentro de ese primer círculo y lo comparamos con el diseño que Dios le da a Moisés para el tabernáculo en el desierto, sabemos que era el lugar donde Dios había decidido habitar entre el pueblo. Y sabemos que había una parte externa que podríamos definir como este primer círculo, que es el atrio. Luego venía el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde la gloria de Dios se manifestaba y podía entrar únicamente el sumo sacerdote una vez al año para el perdón de los pecados del pueblo. Sin embargo, sabemos que Dios a través de Jesús nos dio acceso a ese lugar. Así es. De hecho, Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, esto está confirmando de que nosotros tenemos acceso a niveles de intimidad mayores en Dios y en Jesús. Entonces, ese es el lugar en donde nosotros estamos diseñados para estar, en esa perfecta comunión, en ese lugar donde también Adán habitó. Adán habitaba en el lugar medular de la creación, el cual era el huerto. ¿Y sabés qué pasa? Que cuando vos decidís habitar en ese lugar, el Señor empieza a bajar diseños, que van a ser temas que vamos a empezar a tratar aquí en el programa. Va a bajar diseños a tu vida, a tu familia, a tu empresa. Va a contarte los planes que tiene para el lugar donde Él te puso. Esto es maravilloso. Accionar en Él y dar ese paso de fe, de decir: Señor, yo quiero moverme de este círculo de la salvación. Ya estuve mucho tiempo acá. Ya estuve. Ahora vos me podés decir: bueno, sí, pero mi pastor no me pone a hacer nada. Es que mi líder de grupo no me llama para hacer charlas o para hacer no sé qué. Yo ya le dije que estaba a disposición. Yo quisiera que ustedes entiendan que no depende de los pastores ni del líder de grupo, sino que depende de cada uno de ustedes. La decisión de accionar y de hacer algo en el reino de Dios depende solamente de vos y del Padre. Lo que el Padre te haya mandado a hacer. Para eso está esa comunión que acabas de decir. Si yo no busco del Señor y solamente soy de los que se para a criticar o a decir o a juzgar, entonces es muy probable que no funcione para nada esto que estamos diciendo. Pero si vos buscás en oración, en la intimidad del Padre, te vas a tu habitación y buscás de Él 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 mes, no sé cuánto, el que disponga el Padre para darte la respuesta, pero te aseguro que no te va a dejar sin respuesta. Entonces vos ya tenés lo que el Padre diseñó para tu vida, el propósito claro para poder decir: mira, esto es lo que el Señor me dijo que hagamos. Así es. Precisamente los tiempos que estamos viviendo son tiempos que demandan, yo diría, demandan que la iglesia se pare. Que ese remanente salga de ese adormecimiento. Precisamente de allí es de donde el Señor está llamando en estos tiempos y te está llamando a ti como nos llamó a nosotros. Él necesita que nosotros pongamos en acción los dones y talentos que Él depositó antes de la fundación del mundo en nuestro ser. Y vamos a contarles un poquito para empezar a cerrar el primer capítulo, por qué nosotros decidimos hacer esto. Desde muy pequeña yo amé los medios de comunicación y había un talento innato en mí para hablar, para expresarme. Trabajé en radio y en televisión. Y cuando nos casamos con Luis Pedro, realmente él tenía los dones de detrás de cámara. Sabía todo lo que hacía falta para hacer producción de un programa, para hacer la edición, cámara y fotógrafo, aparte de ingeniero. Y entonces, en ese momento no lo vimos. Porque es así, solo dijimos: qué bueno, de esto también vamos a poder comer. Claro, qué bueno que la persona con la que me casé también le guste. También le guste y vamos a poder hacer cosas juntos, porque realmente no teníamos esa idea de lo que el Señor iba a hacer en el futuro. Hoy llevamos 13 años de casados casi, más 2 de novios, y podemos decir que el tiempo del Señor es
perfecto. Porque hoy entendemos claramente que los dones de Él, sumados a los dones que el Señor había puesto en mí, están puestos en marcha y en acción para este 2017 y los años que vengan. Es correcto. Para mí es la primera vez que me toca y es por eso que quiero que entiendan algo. No siempre lo que Dios te pide hacer es lo más cómodo para ti. Va a haber momentos en los cuales Él te saca de situaciones de confort y de alguna manera te incomoda, Y ¿no? te tira. Y te tira. Son esos momentos en donde Él te está moldeando. En mi caso, como decís, yo me siento muy cómodo detrás de cámaras, me siento muy cómodo con la parte técnica, con la producción, pero bueno, hoy me ha tocado estar delante de las cámaras y me siento seguro y me siento tranquilo porque sé que Él está obrando en mí, me está dando la capacidad que yo necesito para poder hacer y para poder comunicar. Y eso es lo que muchas veces tenemos que ver, que aunque las cosas que Dios nos pide a veces nos parecen como osadas o nos parecen locas, podríamos decir, Él sabe para qué nosotros fuimos diseñados. Y en el caso nuestro, como decía Angie, es esa unión de dones y talentos, tanto de la parte comunicadora como de la parte técnica, podríamos decir. Y es como surge este proyecto. Surge este proyecto y va a ser el principio de muchas cosas grandes y de muchas cosas buenas que Dios va a traer para nosotros en este tiempo y en esta hora. Muy bien, vamos a comenzar a dejarlos en este primer programa, agradeciéndoles la sintonía. Esperamos que puedan unirse a las siguientes transmisiones que vamos a hacer. Van a estar apareciendo también aquí abajo en pantalla donde podés dar like, donde podés dar seguir para que estés en comunicación con nosotros. Si tenés algo que decirnos, también es bien recibido o alguna pregunta. Siempre vamos a tratarnos con respeto. Quizás no estés de acuerdo con todo lo que digamos y está bien, pero lo importante es que siempre podamos respaldar nuestros dichos con la verdad, con esta verdad que se llama Jesucristo. Así es, y les agradecemos mucho su presencia y su atención en esta oportunidad y los esperamos la próxima semana con muchos más temas interesantes que Dios nos vaya mostrando. Así es. Hasta la próxima. Adiós.